¿Estamos bien? ¿Se oye bien aquí? ¿Sí? Bueno, buenos días. Bienvenidos una vez más a la comunidad Bible Church, a este su servicio, a todos los que se conectan por las redes sociales. Hoy te ganaron, Jesús, hoy te ganaron. El primer mensaje de YouTube no fue el tuyo, fue María Elena, que nos saludó desde Costa Rica. Así que saludos allá, María Elena, gracias por estar conectada. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero él te ganó porque estaba aquí, sí, está bien, está bien. Bueno, quiero empezar pues dándole gracias a Dios por el privilegio de compartir este mensaje la mañana de hoy. También a nuestro pastor Todd también que bueno, que no sé, tuvo la valentía pues de prestarme su púlpito. Yo sé que los pastores no prestan su púlpito así como así. Así que bueno, espero que en Dios pues pueda ser utilizado como instrumento de bendición para sus vidas y bueno, que este mensaje llegue a sus corazones, pues a sus corazones, que es lo que al final nosotros buscamos con nuestros mensajes. No es pararnos aquí a echarles un cuento, sino que esto sea un mensaje que sea de aplicación para sus vidas. Bueno, les comento que estas últimas prédicas de esta serie de la madurez espiritual en la resolución de conflictos, así como dice mi hermano Arturo, marcaron mi vida. Han marcado mi vida, así como son unas prédicas que voy a recordar por mucho tiempo, así como la prédica de Leonzo del cristiano y la silla, ¿sabes? La de Leonzo. Y estas prédicas de la madurez cristiana las voy a recordar por mucho tiempo. Y han sido de gran bendición. Y yo quiero brevemente hacer un repaso de las últimas dos para conectar ya con el mensaje final de cierre de todo, de cómo vamos a resolver el tema de los conflictos en nuestras vidas. Se trata de este estudio de la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Y empezamos hablando en Santiago 3, cuando nos decía: hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, donde el que les gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En realidad la parte que más me impactó de este mensaje, que fue hace unas 3 semanas más o menos, fue el primer versículo que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo dije, wow. Como ustedes saben, una de las actividades que tenemos en la semana es Vida en Comunidad. Esta es una reunión que tenemos online y muchos de los que estamos acá presentes somos líderes de grupos, ¿verdad? Y somos maestros. Y cuando yo oí esta palabra, yo dije, bueno, esto es para mí. Y allí fue donde como que conecté y como les dije hace rato, marcó mi vida. ¿Por qué? Porque al igual que, y me gustó cuando el pastor también decía que también era lucha con él. Imagínense, si un pastor lucha con este tema, con refrenar su lengua muchas veces para evitar conflictos, cuánto más nosotros, ¿verdad? Así que por este versículo, digamos que me conecté con la serie y comencé a estudiarla más en profundidad. Así que vamos a hacer un breve repaso de estas dos últimas prédicas para conectar finalmente con la resolución del conflicto. Hablamos hace unas 2 semanas de los orígenes de los conflictos y Santiago sostiene pues, que los conflictos comienzan en nuestro corazón. En el versículo 1, el contraste entre Santiago 3, 16, 18 nos dice que como cristianos debemos ser personas de paz. Eso es lo que buscamos, ser personas de paz. Y dice así: porque donde hay celos y contención,
allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, nosotros como cristianos tenemos ese llamado a ser hacedores de paz. Esto no es una tarea solamente para el pastor, para líderes de ministerio, para líderes de alabanza, esto es una tarea para todos, ya que, como leímos en el versículo primero, en el versículo que leímos anteriormente, todos tenemos una lengua, ¿verdad? El que no tenga una lengua, por favor que levante la mano. Así que si usted tiene una lengua, usted es candidato para generar conflictos y incendiar bosques, como decía la palabra. Así que hay que ponerle mucha atención a este tema. También estudiamos cuáles son las causas de los conflictos. Y esta parte la encontramos en Santiago 4:1, que dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto fue clave también, este versículo y no sé si a ustedes, los que ya han escuchado el mensaje, pero le da a uno como también cierta paz y tranquilidad el reconocer el conflicto, poderlo definir, ¿sí? Porque muchas veces estamos en pleitos con personas y no entendemos por qué. No entendemos por qué suceden las cosas, simplemente tenemos esas contiendas, esas luchas, esas diferencias, y inclusive a veces se pierden relaciones, se pierden amigos, familiares, amistades, se provocan guerras. Y es interesante entender el origen, o qué es lo que lo provoca. Y estudiamos en ese momento que básicamente, si hay que aprenderse una oración, el origen del conflicto es el querer algo, o sea, el desear algo con muchas ganas, que somos capaces de hacer cualquier cosa, incluyendo pelearnos con el hermano o generar un conflicto para obtenerlo. También decía la palabra más adelante allí que no tenemos porque no pedimos a Dios. O sea, trata en muchas, y digamos que en la mayoría de los casos el conflicto se genera porque tratamos de solventar una necesidad que tenemos por nuestros propios medios, en lugar de pedir a quien debemos pedirle, que es a nuestro Padre, a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en ese sentido? Y cuando pedimos, y los que nos acordamos a veces de que, oye, hay que pedirle a Dios, ¿sí? Wow, me acordé, vamos a ponernos que nos acordamos, porque a todos nos pasa, a mí me pasa también, siendo cristiano, en algún momento trato de resolver algún problema en mis propias fuerzas, pero cuando me acuerdo que tengo que pedirle a quien tengo que pedirle, pedimos mal. Y pedimos mal porque pedimos para nuestro propio deleite, para nuestro propio gozo, en lugar de dar la gloria a Dios, quien es quien nos da todo, toda buena dádiva viene de Dios. Así que allí es donde entra también el conflicto. Entonces fíjense cómo los orígenes del conflicto pueden ser bien complejos, pero si tenemos una definición exacta, si sabemos de dónde viene, ya sabemos que tenemos que estudiar nuestro corazón primeramente, pues va a ser mucho más fácil lidiar con los conflictos en nuestra vida, que no significa, y eso también me gustó, no significa que no vayamos a tener conflicto, simplemente que vamos a saber cómo manejarlos y evitar la mayor cantidad de daño posible, ¿sí? Cuando digo daño, es daño de relaciones, palabras que podamos herir a otras personas, en fin, muchas acciones que podemos tomar para generar un conflicto. Pero fíjense que tenemos un Dios Padre maravilloso que está dispuesto a atender todos nuestros deseos y solo debemos ir a Él y pedir en oración. Eso también aprendimos con nuestro pastor hace semanas atrás. Y cito la palabra que está en Juan 15:7, donde Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, esa es la clave. La clave es pedir a Dios, y en la medida en que permanecemos en su presencia, nosotros vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, no lo que nosotros queremos para nosotros mismos, no sé si me siguen la idea, sino que qué es el plan de Dios para nosotros en la medida en que estamos en su presencia. Y en ese momento, evidentemente, vamos a obtener lo que deseamos, porque Dios puso en nuestro corazón lo que Él tenía para nosotros. La otra cara de la moneda es tratar de resolver todas nuestras necesidades a nuestra manera, y ahí es donde es el potencial para generar conflicto. También decía, cuando decía la palabra que cuando pedimos mal, decíamos también que pedíamos mal porque pedimos para nuestra propia gloria, y siempre queremos sobresalir, o sea, siempre queremos resaltar a la hora de un conflicto, queremos tener la razón, yo quiero tener la razón, yo quiero esto. Me acuerdo del pastor cuando se sentaba aquí, que esto es mío y esto es tuyo, aquí me daba mucha risa esa imagen, porque somos como niños en ese momento. Y fíjense ustedes los problemas tan serios en que se han metido tantas personas por querer tener algo que no les corresponde. Bueno, acordémonos antes de que estuviéramos nosotros en la tierra, la caída de Luzbel. ¿Qué quería Luzbel? Luzbel quería ser como Dios, quería ser tan grande como Dios, y se rebeló. Y miren ustedes todo el caos que generó. La misma caída del hombre en el jardín con Eva. ¿Qué quería Eva? Quería el conocimiento. Ella podía comer de todo lo que había en el jardín, pero no, ella quería eso. Eso exactamente era lo que ella quería, pues bueno, tomó la decisión pues de actuar en contra de Dios, y miren ustedes el caos también que generó. Otro más adelante también, recordando cuando yo, esto era que me traía a memoria mientras oía a Pastor Todd, el mismo Abraham cuando trató de resolver su tema de la familia, pues recuerden que Abraham era de más de 90 y tantos años, y Dios le había dado una promesa de que él iba a ser padre de multitudes, pero su esposa Sara era también entrada en años. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues a Sara no se le ocurrió otra idea mejor que entregarle a su esclava Agar para que Abraham tuviera su hijo que él debía tener. Y miren ustedes el otro conflicto que se genera. Viene Ismael, y bueno, ya ustedes saben todo el origen de todas estas religiones del Medio Oriente que vienen por allá. Y bueno, miren todo lo que está pasando en este momento. Fíjense ustedes todas las consecuencias que han traído acciones de hombres de Dios inclusive, por tratar de resolver sus necesidades en sus propias fuerzas. Así que es interesante tener eso en mente, ¿no? Bueno, también hablamos un poco de la prevención de los conflictos, eso fue la semana pasada. Ya una vez que definimos el conflicto y sabemos de dónde viene, pues podemos intentar prevenirlos, ¿sí? Y vimos que el punto número 1 era que la primera manera en que nosotros podemos prevenir conflictos es pedir a Dios en oración, ya lo habíamos visto anteriormente. Y esto, la palabra de Santiago en capítulo 4, del 7 al 12, nos habla de que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y os exaltará. Fíjense ustedes que no es que Dios esté en contra de nuestros deseos, ¿sí? Pero lo que no le gusta a Dios es que nuestros deseos estén por delante de Él. A eso se refiere la palabra cuando dice humillaos. Cuando nosotros venimos con corazón humilde delante del Señor a pedir en oración por esa necesidad que tenemos, y Dios te responde en ese momento, puedes decir que se alinea pues tu necesidad con lo que Dios tiene para nosotros, y es una manera de prevenir el conflicto.
en oración previamente con el Señor. Y fuimos creados pues para ser satisfechos por Dios, y nada más podrá satisfacernos más que lo que hizo Cristo en la cruz. El otro punto también de prevención de conflictos, hablaba el pastor de proteger a los demás. Esta parte me gustó también porque a veces tenemos diferencias con personas y no entramos en el conflicto directo, pero sí es más fácil como que hablar con otra persona y decirle, oye, mira, esta persona hizo esto, hizo tal, como entrar en chisme, pues en realidad es la palabra. Y fíjense que la palabra también es muy clara cuando dice Santiago después en el versículo 11, que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, cuando en ese momento entramos en ese juicio con esa persona que nos generó esa molestia, el conflicto que haya generado en ti, lo menos que debemos hacer es comentar esto con otras personas, ya que estamos entrando en murmuración, es decir, en chisme. Y fíjense que la palabra es bien clara en ese punto, porque en el momento en que nosotros juzgamos o murmuramos de la otra persona, nos convertimos en jueces y no tenemos esa capacidad de ser jueces. El único juez es Dios, ¿sí? Y además tampoco tenemos idea de las motivaciones que llevaron a esa otra persona a actuar de la manera en que actuó. Entonces no podemos saberlo, ¿sí? Por eso tenemos que entregarle todo al Señor y en oración. Pero todo lo que hemos hablado es como tratando de prevenir el conflicto. Hasta este momento no ha salido nada de nuestra boca, de ese organito tan chiquitito que tenemos, pero que provoca tanto daño como lo vimos al principio. Digamos que todavía no ha salido nada y no hemos atacado por alguna manera a otra persona. No se ha generado ningún conflicto todavía. Pero ¿qué sucede cuando ya, como digo yo, la sangre llegó al río? Pues ya dijiste lo que dijiste, ya se armó el revolú, ya se armó el zafarrancho, como usted lo quiera llamar. Entonces aquí es donde viene la tercera parte de esta serie de la madurez cristiana en la resolución de conflicto, que es precisamente la resolución del conflicto. Ya se generó, ya se armó el problema, y ahora, ¿cómo salimos de esto? Pues bueno, la palabra también es muy clara en ese sentido, y ahora nos vamos a cambiar de libro, vamos a salir un poquitito de Santiago, aunque vamos a hacer algunas referencias también puntuales al libro de Santiago, pero vamos a ir al texto principal que está en Mateo 18. Mateo 18:15 comienza, y aquí hay una palabra clave que tenemos que tener en cuenta, que es el perdón, ¿sí? El perdón va a ser el punto focal, el punto, no sé, pivotal, pues todo va a ser pivote con el perdón, todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Así, ¿por qué no me acompaña a leer Mateo 18 del 15? Pero antes quisiera orar para poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, por este momento que permites llevar tu palabra. Te pido porque seas tú hablando a través de mí. Úsame como instrumento de bendición para la vida de mis hermanos que están acá presentes y los que nos están escuchando también en las redes sociales, y las personas que luego puedan oír este mensaje que quede ya en las redes, Señor. Te pido de nuevo, te pido gracia, te pido entendimiento y sabiduría, y que seas tú hablando a través de mí y no yo, Señor. Gracias, Padre. Bueno, Mateo 18:15 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, ya se armó el conflicto, como dije anteriormente, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Así que, como les decía hace un rato, bueno, aquí la clave de todo esto, la palabra va a ser el perdón. Y quisiera hacer cuatro puntos principales en la mañana de hoy. El primero es que siempre, 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 así sea yo el ofendido o el ofensor, acuérdense que estamos hablando de personas cristianas, ¿sí? Personas creyentes. Si es el caso de que yo soy el ofendido o soy el ofensor, siempre, pero siempre, 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 siempre debemos llegar y pedir perdón a Dios primeramente, ¿sí? Si se recuerdan en la prédica de la primera prédica cuando estábamos definiendo el conflicto, antes de que ocurriera el conflicto, cuando ya en nuestro pensamiento está que nosotros queremos algo y esa persona lo tiene, no los impide o no los... Ya en ese momento estamos pecando. Así que desde ese momento ya nosotros debemos ir en oración a Dios y pedir perdón de entradita. Y porque como dice la palabra en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, bien sea que seamos el ofendido o el ofensor, debemos ir en oración al Señor y pedir este perdón y que nos con mansedumbre en una situación de conflicto implica dejar a un lado la autojustificación, porque siempre, y también lo comentaba Todd en su prédica, en un conflicto cada quien tiene la razón. Él comentaba cuando tenía estas reuniones de pareja y habían problemas en matrimonio, entonces él se reunía primero con la mujer y la mujer le echaba la culpa al hombre y cuando se reunía con el hombre también. Es decir, siempre nos estamos justificando ante el otro, pero este proceso de resolución de conflicto que vemos en Mateo implica dejar eso a un lado, ¿sí? Estar dispuestos a escuchar y de manera respetuosa, no escuchar de cualquier manera, de cualquier manera respetuosa, incluso estando dispuestos a oír las fallas que nos puedan señalar a nosotros mismos. Es muy importante eso. Fíjense ustedes que Pablo en otra carta a Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Fíjense que le dice a vosotros que sois espirituales, es decir, a nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos la palabra, tenemos esa responsabilidad de actuar de esa manera, de restaurarle con mansedumbre a la persona, con humildad, es decir. Bueno, esto no es fácil, en realidad esto no es fácil, se dice muy sencillo, bueno, sí, yo te voy a escuchar, te voy a perdonar, pero cuando estamos en ese conflicto, no es sencillo. Y es por eso, y me gustó lo que comentaba Todd también, que la clave es la oración, porque nosotros si tratamos de resolver eso en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. No vamos a poder porque también tenemos un corazón que es engañoso, ¿sí? que de donde emana también cualquier cantidad de conflictos. Es decir, que necesitamos del apoyo del Espíritu Santo en ese momento para bajar, ¿verdad? Bajar menguar exactamente es la palabra, y estar dispuesto a recibir palabra de esa otra persona con quien tenemos conflicto. Así que es necesario pedir a Dios en oración que nos inunde de su gracia, ¿sí? Para ello, porque no es sencillo, no es fácil. Y el proceso que sigue, y el proceso lo describe muy bien, pues, primeramente, si tu hermano pecara contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, dice en el versículo 15. Digamos que es el la primera etapa, pues, de este proceso, y es una etapa en que se esperaría, pues, que se pudieran resolver la mayoría de los conflictos, ¿sí? Porque es de una manera privada, ¿verdad? Tú llevas a esta persona apartada, no delante de mucha gente todavía, y es la oportunidad de abrir los corazones, y la otra persona no se sienta, la persona que en teoría fue la que ofendió, no se sienta
alguien y te diga algo que tú hiciste que es malo, pues. Nosotros, para todos nosotros siempre hacemos cosas buenas, ¿verdad? Es decir, que cuando alguien nos revela, oye, mira, hiciste tal y tal cosa, a veces podemos sentir un poquito de vergüenza. Bueno, aunque también hay sinvergüenzas, hay de todo, pero yo creo que si estamos hablando en un ambiente, digamos, de creyentes, yo creo que la reacción sería vergüenza, a mí me daría vergüenza. Entonces, esta primera etapa es bien importante porque nos da la oportunidad de resolver el conflicto que sea directamente con la persona. Fíjense que no entramos en murmuración, como hablamos anteriormente, no fuimos con otra tercera persona, hey, ¿sabes qué tal? Esta persona me hizo esto, y eso se riega como el incendio ese que hablamos que genera la lengua. Bueno, así mismo es. Entonces, si no, fíjense ustedes que sigue la palabra más adelante, ¿no? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y bueno, este es el caso de que ya después de que te reuniste con esta persona de manera privada, en forma privada, no recibió, insistió de repente en que él tiene la razón, no llegaron a un acuerdo, pues. La clave es el acuerdo, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo con el hermano. Como no hubo acuerdo y el conflicto sigue, entonces pasamos a la etapa 2. Y la etapa 2, normalmente y en un ambiente de iglesia como el que estamos acá, se recomienda pues que esta persona vaya acompañada, la persona que quiere confrontar a la otra o digamos ganar, vamos a usar la palabra ganar en vez de confrontar, va acompañado de 2, dependiendo del tipo de problema, ¿no? 2 o 3, yo digo que con 2 estaría bien, porque 3 yo creo que ya sería una callapa, pues eso es otra cosa. Pero la palabra dice de 2 a 3. ¿Y qué objetivo tiene esto? Bueno, también nos dice la palabra que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿verdad? Hemos oído hablar de eso. Y parece mentira, pero cuando intervienen terceras personas, ojo, no cualquier tipo de terceras personas, estamos hablando de pronto líderes de la iglesia, pastores, líderes de consejería, que también nuestras iglesias tienen, y cuando se exponen a ese problema lo ven lo ven fuera del revolú, no sé, como que tienen la capacidad de elevarse un poquitito y ver, oye, pero de repente lo que estamos peleando es una tontería, pero mientras estamos en el calor de la batalla nosotros, los implicados en el conflicto, no lo vemos, pero estas personas sí. Entonces, por eso se recomienda el que en este momento vayas acompañado de estas personas, pues de 2 o 3 personas con cierta sabiduría, con cierta mesura, ¿verdad? Evidentemente que tengan conocimiento de la palabra, que puedan servir de mediadores, no de jueces, porque ya hablamos quién es el juez, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién es el juez? Sino mediadores en el conflicto. Y hacer que las personas se puedan escuchar, porque parece mentira. Yo nunca he estado nunca he dado una consejería, ni mucho menos, pero yo me puedo imaginar, por ejemplo, el pastor dando una consejería de matrimonio. Eso debe ser duro, debe ser complicado, porque debe llegar un momento en que tú no oyes nada, porque hay... Pero bueno, y también cuando hay más personas involucradas en ese proceso, digamos que los involucrados tienden como que a bajar un poquitito el volumen, ¿no? Porque también está la vergüenza, está la pena. Así que se crea como ese ambiente propicio para la negociación. Y continúa la palabra diciendo en el capítulo 17, si después de todos estos 2 primeros pasos tampoco la persona lo oye, pues dilo a la iglesia. Ya esto es un caso en donde, bueno, se tiene que presentar normalmente se presenta ante el consejo de maestros o de ancianos de la iglesia para que puedan intervenir, porque ya parece que el problema ha escalado de tal manera que amerita que ya esta instancia superior, por llamarlo de alguna manera, intervenga. Y si tampoco oyere, pues bueno, tenerlo por gentil y publicano. En este caso, lo que la palabra sostiene es que, bueno,
dependiendo del tema que se trate, se pudiera llegar inclusive a que esta persona no sea más miembro de una iglesia. Y suena duro, ¿no? Porque parece incongruente, porque cuando hemos visto la vida de Jesús, Jesús vino a relacionarse con gentiles, publicanos, con ladrones. De hecho, eso era una queja de los judíos. Los judíos siempre decían, oye, pero ¿quién es este que se reúne con gentiles, publicanos, prostitutas y habla y da palabra? El punto está en que ya cuando llegamos a este momento, a esta decisión de este proceso que está descrito en Mateo, se supone que la conducta de esta persona puede afectar a los miembros de la iglesia, ¿sí? Entonces ya ahí sí es un problema serio, porque su mal testimonio inclusive puede afectar a la iglesia como tal. Bueno, y hemos oído cantidad de casos de pastores, creo que también lo comentaba Todd, de pastores que, bueno, que lamentablemente han caído en adulterio, que han caído en robos, bueno, cantidad de cosas. Y la manera en que la iglesia lidia con este problema es utilizando este proceso que hemos descrito anteriormente. Así que debemos dar, pues, al final, el objetivo, como dije, es ganar al hermano, pero tenemos este proceso de escalamiento en el caso de que no nos oiga. Si bien este proceso fue escrito, ¿verdad? Si se fijan, empieza con la palabra hermanos. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, no empieza con la palabra, pero utiliza hermano, esto implica que este proceso debe ser seguido dentro de una iglesia. De hecho, todo el proceso que describimos habla de la iglesia. Pero ¿qué pasa si el conflicto es con una persona que no es creyente? Porque vamos a estar claros, nosotros estamos acá, es sencillo porque, digamos, creemos en lo mismo, tenemos los mismos valores, tenemos los mismos principios, pero hay mucha gente con que nosotros nos relacionamos que no comparten nuestros principios y de repente tú dices, wow, ay, ¿cómo hago? Le llevo a los ancianos, los saco de la iglesia. ¿De qué iglesia si el hombre no va para la iglesia? Pero son principios que podemos aplicar aún estando relacionándonos con personas del mundo. ¿Por qué? Porque también se puede convertir esto en una oportunidad de ganar. Igual, vuelvo a la palabra, ganar al hermano, independientemente que sea cristiano o no, creyente o no. Y esto se convierte en esta oportunidad de poder inclusive ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese testimonio es poderoso porque cuando una persona no cristiana, no creyente, tú le llegas con esta disposición de humildad, con esta mansedumbre, a tratar de resolver el conflicto, que no es lo normal en el mundo. ¿Qué es lo normal en el mundo? Los pleitos, las peleas, las contiendas, las guerras, los juicios. Bueno, cuánto problema hay en el mundo, las guerras. Es decir, que no es normal que alguien venga, y menos si el ofendido es el que viene e inicia el proceso, digamos el proceso de negociación en este caso, ¿no? En esta reconciliación. Así que eso puede constituirse en un bonito testimonio de lo que hace Dios en la vida de los hombres, en la vida de los hombres que tienen la palabra o que tienen a Cristo en su corazón. Y es una oportunidad interesante de ganar a esa persona para Cristo. Así que este proceso no se limita, bueno, salvo la última parte de sacarlo de la iglesia, evidentemente no lo vas a poder sacar de ninguna iglesia, pero sí tienes la oportunidad de ganar a una persona para Cristo y salvar su vida, su alma, ¿no? Como hemos aprendido. Así que, bueno, es interesante este proceso de 3 pasos. Entonces recordemos, para cerrar ya este capítulo de los 3 pasos, hablar con el hermano en privado. Si no te recibe, vas con 2 o 3 testigos. Si tampoco recibiera, bueno, ya llega a instancias de la iglesia. Y bueno, si no llegara a resolverse el conflicto, la solución es
separarlo de la iglesia para que no vaya a dañar a nuestra iglesia como tal. Otro punto, y seguimos estudiando este libro de Mateo, y ahora, ¿cuál sería, nos han preguntado cuál sería la consecuencia de no perdonar para nosotros? Aquí sí voy a hablar para nosotros los cristianos, porque de alguna forma nosotros somos los que hemos sido llamados a ser esas personas de paz, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en el caso en que nosotros, siendo personas de paz, no perdonamos? Fíjense que el cultivar los principios de solucionar los conflictos saludablemente y perdonarnos siempre puede hacer, el no cultivarlos, el no cultivar estos principios, la consecuencia es que puede que nuestras oraciones sean estorbadas. Yo me voy a explicar ahora con unos versículos para que agarren la idea. Fíjense ustedes que en Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Normalmente este pasaje es interpretado afirmando que nuestras oraciones tienen el poder de atar y desatar cosas en la tierra y en el cielo, nada más alejado de la realidad de eso. Nosotros no tenemos esa capacidad de atar algo y de declarar. Yo oigo a veces unas oraciones que dicen: y declaro que tú eres libre, y no sé. Y bueno, este hombre tiene el poder absoluto, ¿no? Pero no, nada más alejado de la realidad. Nosotros no tenemos ese poder de atar y desatar cosas en el cielo y en la tierra, y mucho menos en el cielo. Pero cuando estudiamos el pasaje, lo que quería decirnos Jesús es que si nosotros aprendemos a solucionar nuestros conflictos, esto repercute en el cielo, y así como también si aprendemos a solucionarlos o no, repercute positiva o negativamente. Yo me voy a explicar con unos ejemplos, con unos casos que la Biblia también nos los muestra. Ahora, ¿de qué forma puede repercutir nuestras acciones en la tierra o en el cielo? Y una de ellas es la respuesta a nuestras oraciones. Fíjense ustedes lo que dice Mateo en el capítulo 6, 14, nos vamos un poquitico más atrás, y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces fíjense que en este caso, la respuesta de Dios a mis oraciones de perdón no van a ser bloqueadas, porque yo no estoy perdonando a mi hermano. A eso se refiere la palabra cuando dice que lo que atáis en la tierra también lo podéis atar en el cielo, porque en la medida de mis acciones implican también consecuencias. Eso es muy importante. Fíjense este otro caso también para entender un poquitito mejor. En Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De nuevo, ahí vemos el caso de un cristiano que posiblemente no haya perdonado, no haya resuelto un conflicto, no llames perdonar, sino resolver un conflicto, y sus oraciones no simplemente están como bloqueadas, ¿sí? Entonces eso es una consecuencia gravísima para nosotros, porque si entendemos que todo lo tenemos que pedir en oración y tenemos nuestras oraciones bloqueadas, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense que en este último, las oraciones pueden ser estorbadas de acuerdo con el trato que le doy a mi esposa. Y no solo a ella, sino a mi prójimo, ¿sí? Es importante entonces que la consecuencia de no perdonar es que nuestras oraciones se encuentren con ese techo que no va a fluir, pues, simplemente. Y sigue más adelante Mateo, en el versículo 21, y dice: entonces se le acerca Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces fíjense que la solución de todo conflicto es el perdón, como hablamos al principio, y debemos aprender a perdonar y también a pedir perdón. A eso me refería con la parte de la humildad y la mansedumbre. ¿Y cuántas veces? Preguntó Pedro. Bueno, él quiso
Él lanzó ese número como diciendo, no, me la comí, 7 veces que lo perdone, soy el que es, pero no, Jesús le dice, no, 70 veces 7, y ahí no es que va a ser 490 veces, porque ya los matemáticos sacaron la cuenta. Eso implicaba que era para siempre, o sea, el perdón, perdonar siempre. Y otra consecuencia que decía acá, bueno, ¿y qué si no perdono? Pues la respuesta de Jesús a este interrogante la describe en una parábola que sigue al final ya del capítulo, que es la parábola de los deudores. Es una parábola un poquito larga, pero en líneas generales, bueno, se las voy a leer para que entremos en el. Fíjense que la pregunta es, ¿y qué si no perdono? Pues si decido no perdonar, ya vimos que nuestras oraciones, la primera consecuencia, nuestras oraciones van a tener un techo. Pues, se me olvidaba comentarles, inclusive, fíjense ustedes que en donde nosotros declaramos que vamos a perdonar siempre. ¿Se acuerdan de esa oración donde nosotros decimos que vamos a perdonar siempre? Nada más y nada menos que en el Padre Nuestro, el modelo de oración que nos dejó Jesús. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cómo vamos a pretender obtener perdón si nosotros no perdonamos? ¿Siguen la idea? Entonces, allí, ese es el punto donde nuestras oraciones van a conseguir ese bloqueo. Por eso es importantísimo el perdón. Y fíjense ustedes cómo lo ilustra Jesús con esta parábola de los deudores. Y Jesús continúa en el versículo 23 diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el mismo siervo que había sido perdonado, escuche bien, halló a uno de sus consiervos, a un colega, pues ahí, otro siervo de la casa, que le debía 100 denarios. Entiendo que es una cantidad menor que lo que él le debía al Señor. Y haciéndole él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Fíjense que fue la misma reacción que él mismo tuvo con el Señor anteriormente. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le fueron con el cuento al jefe. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, mira cómo termina el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, a cada uno su hermano sus ofensas. Entonces, wow, tremenda consecuencia, ¿no? Ahora, cuando habla entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos, ¿sí? En realidad esos verdugos no son verdugos literales que van a venir a, ¿sabes? Estos tipos que se ven en esas películas con esas hachas y te cortan la cabeza, sino que al no perdonar, ese resentimiento, esa rabia, todas esas cosas negativas que guardamos en nuestro corazón, nos hacen prisioneros a nosotros mismos. Y por eso es que es importante el perdón, porque el perdón es la única manera de liberarnos de esa cárcel o de ese verdugo que nos quiere condenar y que nos quiere robar la paz y la tranquilidad. Así que, bueno, recuerden entonces los 4 puntos que hablamos en la mañana de hoy. Yo les pido disculpas porque esta es la primera vez que me paro acá y no tenía nada preparado, ¿sí? Pero digamos que los 4 puntos clave para la mañana de hoy: si soy el ofendido o el ofensor, siempre pedir perdón a Dios, recordar el proceso de los 3 pasos
de confrontar a la persona, recuerden, primero privadamente, después con los dos testigos, con el consejo, y bueno, la consecuencia que pueda tener de no recibir el hermano, la consecuencia de no perdonar, eso es muy importante. Llévense ese mensaje, la consecuencia principal, que es que nuestras oraciones van a tener ese techo, es decir, no, Dios, evidentemente, al no perdonar, de poder ser libres de ese verdugo o de esa opresión que se genera en nuestros corazones en el momento en que un conflicto nos llena de ese rencor y de esa rabia interna. Así que bueno, muchas gracias por escuchar esta palabra. Vamos a la... Sí, ok, disculpen. Hoy, como bueno, todos los primeros domingos de cada mes vamos a tener la Santa Cena. Así que no sé qué, vamos a pasar los elementos acá. Si usted está en su casa también puede acompañarnos, tomando su pan, tomando su vino, su jugo de uvas, y participar con nosotros de esta ceremonia. Así que gracias, doctor.